Hola muchachos, ¿cómo están? Estoy súper feliz de poder traerles esta clase en el día de hoy. Les digo que ya ustedes saben que las clases no son lección por lección, pero lo que ponemos aquí son las cosas más importantes que tú tienes que dominar para que estés preparado el día de tu examen. Así que en la clase de hoy estoy muy feliz que esta es la lección número 7 y hoy vamos a hablar acerca del lenguaje figurado. Y esto sí que te lo tienes que aprender, es súper importante. Y estoy segura que muchas de estas cosas que vamos a hablar ya las sabes, es simplemente recordar. ¿Ok? Estas clases es para la preparación del GED, HiSET y TASC dentro de los Estados Unidos. Y pues nosotras somos las creadoras de Comunidad Exitosa. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Muy bien, primeramente, ¿qué es el lenguaje figurado? ¿Verdad? Cuando decimos lenguaje figurado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el lenguaje figurado es el uso de una palabra o expresión que tiene un significado distinto al que habitualmente se le asigna. Por ejemplo, esta casa es un horno. Esta casa es un horno. En este caso, tenemos dos cosas diferentes. Tenemos la casa y tenemos un horno. Casa y horno son dos cosas diferentes. Sin embargo, estamos utilizando el lenguaje figurado con tal de dar a entender algo. En este caso, el horno es caliente, ¿sí o no? Lo que significa que cuando decimos esta casa es un horno, estamos queriendo decir que esta casa está muy caliente, ¿verdad? Se siente mucho calor dentro de la casa como en un horno. Así que esto es un ejemplo de lenguaje figurado. Vamos a aprender entonces en la clase de hoy que hay diferentes recursos retóricos dentro del lenguaje figurado. Y esos recursos retóricos son: vamos a tener metáforas, vamos a tener símiles, analogías, hipérboles, personificaciones y onomatopeyas. Esos son recursos retóricos que representan, todos estos representan lenguaje figurado. Cada una de ellas tiene sus particularidades y las vamos a estar aprendiendo en la clase de hoy. Así que saca un cuaderno y comienza a anotar todas estas cosas que son muy importantes. Vamos a comenzar con la metáfora. ¿Qué es una metáfora? La metáfora compara dos elementos diferentes. Eso es súper importante. En este ejemplo tenemos el rostro del bebé era una rosa. Aquí estamos comparando el rostro del bebé con una rosa y estamos diciendo que el rostro del bebé era una rosa. Eso es imposible, ¿verdad? Ningún bebé tiene cara de rosa. Por tanto, eso es algo imposible, pero es un lenguaje figurado y lo que se está queriendo decir aquí es que el rostro del bebé era una rosa, que era hermoso, ¿verdad? El rostro del bebé era hermoso, el bebé tenía un rostro bien, bien lindo, bien rosadito, no sé, independencia qué tipo de rosa sea. Pero en este caso es una metáfora donde estamos comparando el rostro de un bebé con una rosa. Esto es una metáfora. Otro ejemplo, tus brazos son golpes de alegría, ¿verdad? Tus abrazos son golpes de alegría. Estamos comparando los abrazos con alegría como tal. Y en este caso se está diciendo que tus abrazos son golpes de alegría. Los abrazos imposibles no pueden ser golpes de alegría, pero es una metáfora para dejar saber que cada vez que recibo abrazos de esta persona me trae alegría a mi vida, ¿verdad? Esto es una metáfora también. Así que ya saben, esto es con respecto a las metáforas. Se comparan dos elementos diferentes con tal de dar a entender un significado. Vamos a ver ahora qué cosas son los símiles. Bueno, los símiles también son tipos de comparaciones, pero en el caso de los símiles vamos a utilizar palabras como al igual que, como y semejante a. Son las tres palabras o las tres frases que utilizamos dentro de los símiles. Y siempre recuerden que tanto las metáforas como los símiles son tipos de comparaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. El pastel quemado era como un ladrillo. Ahora aquí estamos comparando dos cosas. Un pastel quemado con un ladrillo. Son dos cosas diferentes. Lógicamente que el pastel quemado no es un ladrillo, pero es una manera, es una metáfora, es decir, es un lenguaje figurado para decir que el pastel quemado estaba duro como un ladrillo, ¿verdad? Los ladrillos están duros. Por tanto, esto es un ejemplo de símil y se utiliza la palabra como. Otro ejemplo, su piel era tan blanca como la nieve.
La piel, se está comparando la piel con la nieve. Y en este caso estamos diciendo que la piel era tan blanca como la nieve. Fíjense cómo utilizamos la palabra como también. Esos son ejemplos de símiles. Se pueden usar como, semejante a o al igual que. Vamos a ver ahora qué cosa es una analogía. Bueno, la analogía es una expresión más general para una comparación. Es también una comparación, pero es una expresión más general, que encuentra una semejanza o un paralelo entre dos elementos diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Conductor es a coche como piloto es a avión. Aquí estamos haciendo una comparación general entre conductor y piloto. Conductor y piloto son los nombres que se designan a las personas que manejan algún medio de transporte. Por ejemplo, a la persona que maneja un coche o un carro se le llama conductor. Sin embargo, a la persona que maneja o conduce un avión se le llama piloto. ¿Verdad? Tenemos medios de transporte aquí, coche y avión, y se está comparando. Esto es una analogía. Otro ejemplo, la estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas girando alrededor de su Sol. ¿Okay? Aquí se está comparando la estructura de un átomo con el sistema solar. Y el núcleo es el Sol, es decir, en el sistema solar el núcleo sería el Sol y los electrones, que son las partes que están fuera, es decir, están alrededor del átomo, entonces los electrones en el sistema solar serían los planetas girando alrededor del Sol. Aquí se está comparando la estructura de un átomo con la estructura del sistema solar. Esto es un tipo de analogía. ¿Ven la diferencia entre un símil, una metáfora y una analogía? La analogía es una forma de comparación, pero más general, que representa una semejanza entre estas dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Como aquí. Es decir, el átomo es una cosa y el sistema solar es otra. Sin embargo, se halló una semejanza, se hizo una analogía con tal de dar a entender el sistema solar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué cosa es una hipérbole, súper importante también. Bueno, la hipérbole es una exageración extrema. Consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de lo que se habla. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden, hipérbole es una exageración extrema. Algunos ejemplos son, te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Es casi imposible que se lo hayas dicho 1000 veces, ¿verdad? Pero es una expresión, un lenguaje figurado, es una hipérbole que está exagerando las veces que le dijo que lavara los platos después de comer, ¿verdad? Y el otro ejemplo sería, ¿qué tienes en esta mochila? Pesa 1 tonelada. Realmente es imposible que una mochila pese 1 tonelada, pero es un lenguaje figurado, es una hipérbole para exagerar lo que está sucediendo, ¿verdad? Y así hablamos en la vida cotidiana todo el tiempo, no nos damos cuenta, pero hablamos usando el lenguaje figurado. Así que espero que estos ejemplos te ayuden a identificarlos. Estos son ejemplos de hipérboles, que es una exageración extrema. Vamos a ver qué cosa es la personificación. Bueno, la personificación es esta característica del lenguaje figurado donde se otorgan características humanas a animales o a objetos inanimados, ¿verdad? Algunos ejemplos son, el auto se quejaba adolorido por los años. Realmente un auto, que es un carro, no se puede quejar porque no se queja de ningún dolor, ¿verdad? Porque es un objeto que no tiene, es inanimado, no tiene ningún sentimiento, ninguna característica humana. Sin embargo, en la personificación se le está poniendo una característica humana, en este caso un sentimiento, un dolor, ¿verdad? Es que se quejaba adolorido por los años. Esto es una manera de decir que el auto estaba viejo, ¿verdad? Y que pues no estaba en muy buenas condiciones. Pero esto es un ejemplo de personificación. Se le está otorgando una característica humana a un objeto. Otro ejemplo sería, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Las estrellas no nos miran, ni tampoco la ciudad sonríe, ¿verdad? La risa y la mirada son características humanas, son acciones humanas. Por tanto, las estrellas ni la ciudad pueden tener estas características humanas, pero se usa en una manera de lenguaje figurado y se le está haciendo una personificación para dejar saber algo o para dar a entender algo. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Eso es una personificación que es un ejemplo de lenguaje figurado en definitiva.
Vamos entonces al último ejemplo, que es la onomatopeya. Y tal vez esta es una palabra, puede ser una palabra nueva para ti, pero la onomatopeya son palabras que imitan un ruido o un fenómeno visual o un sonido con el que se relacionan directamente en la lengua. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos achis o achú, que representa estornudo, eso es una onomatopeya. Otra onomatopeya sería cuando decimos bla, 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 que significa hablar o mantener una conversación. O cuando decimos tic-tac, ¿cómo hace el reloj? Tic-tac, eso es una onomatopeya porque el reloj no hace tic-tac, pero le hemos puesto una semejanza para identificar cómo hace el reloj. Otro, que los pajaritos o los pollitos hacen pío pío, eso es un ejemplo de onomatopeya, ¿verdad? Son palabras que imitan un ruido o un fenómeno visual o un sonido para representar eso luego cuando estemos hablando. Esos son onomatopeyas. Así que resumiendo, ¿cuáles son los recursos retóricos dentro del lenguaje figurado que hemos visto en la clase de hoy? Son 6, te los tienes que aprender: las metáforas, los símiles y las analogías. Estas 3 son tipos de comparaciones, ¿sí? La hipérbole es una exageración extrema, la personificación es cuando le ponemos características humanas a los animales o a los objetos inanimados, y la onomatopeya son pedazos de palabras o sonidos que nosotros reconocemos y le hemos puesto pues ciertos sonidos para poder reconocer esos propios sonidos. Eso es la onomatopeya. Así que esto es muy importante, tienes que saberlo, y estos son recursos retóricos del lenguaje figurado. Así que chicos, si no tienes todavía los libros, te invito a que los compres y puedes hacer los ejercicios que están en las páginas 38 y 39 del libro de El estudiante de artes del lenguaje. Muy bien, si no nos sigues en nuestras redes sociales, este es tu momento de seguirnos. Estamos como Comunidad Exitosa Hispana, o nos puedes enviar un correo electrónico a info@comunidadexitosa.com. Si no te has suscrito a este canal, pues hazlo también para que así no te pierdas ninguna de nuestras clases futuras. Nos vemos en la siguiente clase.